Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin Rodríguez y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme llevarlos por un mundo paranormal y de terror, con algunas historias que solamente una bruja podría saber. Esta noche nos vamos a adentrar juntos en 3 desapariciones extrañas y en un encuentro inusual. Sin mayor preámbulo, avanzamos con la primera historia de la noche. La colonia de Roanoke. La colonia de Roanoke en Carolina del Norte, en Estados Unidos, era exactamente eso. Una colonia inglesa que buscaba establecer un asentamiento permanente en la isla del mismo nombre de Carolina del Norte. Los primeros intentos de poblar esta isla, que de hecho ya estaba poblada por nativos del lugar, algunos de sus nativos se llamaban Roanoke, otros se llamaban Croatán. Pero bueno, los primeros intentos de poblar, al menos de parte de Inglaterra, se dieron en 1584, con una carta real de la reina Isabel I en la que le concedía a un hombre de apellido Humphrey, lo siento de nombre, Humphrey Gilbert, la potestad para colonizar la isla que les menciono. Sin embargo, este hombre nunca realizó la excursión. De hecho, le pasaron muchísimas cosas entre que obtuvo la carta y que murió, pero ninguna de ellas fue que pudo desplazarse hacia Roanoke. De hecho, murió ahogado, lo que es casi poético, intentando colonizar otro territorio. El territorio actualmente se llama San Juan de Terranova. Y bueno, dicho esto, quienes hicieron la primera excursión real que llegó hacia Roanoke fueron las personas que designó el segundo hombre al que se le brindó la carta real. Este segundo hombre es de apellido Raleigh. Y un dato gracioso es que él tampoco logró llegar nunca a Roanoke. Los que llegaron fueron sus designados o sus enviados. La isla parecía estar maldita desde el primer momento en el cual se le intentó colonizar. Pero bueno, la primera excursión que realmente llegó se dio el 27 de abril de 1584. Los hombres que había enviado Raleigh llegaron a la isla el 4 de julio y establecieron relaciones con los nativos que mencioné, con los Croatán y con los Roanoke. De hecho, también habían otras tribus como los Secotán y otras, pero la gran mayoría se han perdido en el tiempo, entonces no vamos a ahondar demasiado. Desde este momento, los exploradores lo que hacen es volver con 2 nativos de la tribu de Croatán. Estos 2 nativos lo que hacen es que les ayudan a hacer un mapa de la zona. Entonces, cuando ya tienen el mapa de la zona, deciden en qué lugar específico es que van a realizar la colonia y cómo en general planear el tomar la isla. Gracias a esto, se planea la segunda expedición. Esta vez, quien la dirigía era Sir Richard Grenville. Para la segunda expedición partieron 5 barcos. De hecho, estos 5 barcos fueron separados por una tormenta cerca de la costa de Portugal. Repito, esta isla parecía que ya estaba maldita desde antes. Pero bueno, el Tiger, que era el barco comandado por el líder de la expedición, por Grenville, fue el primero en llegar a una de las islas cercanas a Roanoke. Se detuvo allí para esperar al resto de los barcos e hizo relación, entre comillas, con los españoles de la zona. Aprovechó el tiempo libre y se dedicó a la piratería también, algo muy común en esos años y en ese lugar en específico. Claro, lo único que estaba haciendo era esperando a sus amigos. También hizo un fuerte, pero eventualmente se cansó de esperar a las otras naves y zarpó el 7 de junio hacia Roanoke. Muy pocos días después, naufragó o chocó contra un banco de arena. Y lo que pasó fue que la mayoría de las provisiones, porque recordemos que eran colonos, entonces llevaban como muchas cosas adentro del barco para poder establecerse y establecer un pueblo en el lugar al que llegaran. Por eso, la mayoría de las provisiones se estropearon en el momento en el cual chocó y todo se cayó al agua. Lo que sí lograron recuperar fue el barco, es decir, lograron hacerle reparaciones y volverlo funcional otra vez, y en el momento en el que empezó a pasar eso, los alcanzaron 2 naves más. Entonces ya tenían una flota de al menos 3 naves con la cual podían empezar la exploración de la costa finalmente. Lo primero que hicieron los colonos, claramente, fue acusar a una tribu entera de robar una simple copa de plata.
¿Qué hicieron como represalia por esto? Claramente quemaron toda la aldea y saquearon lo que quedaba. Mataron a todos los que estaban presentes. Lo más interesante es que en algunas crónicas de esta época se niega este hecho, aunque todos los testimonios de las personas que sobrevivieron y incluso el informe de un escritor que estaba en las naves que estaban haciendo este recorrido confirman el hecho de que asesinaron y pasaron por fuego a toda esta tribu. Pero bueno, este fue su primer acercamiento con los nativos. A pesar de todo lo que había pasado, de la tormenta, de chocar contra un banco de arena, de asesinar una tribu completa por una copa de plata que probablemente ni siquiera sabían para qué era o que no tenía valor real para la tribu, decidieron dejar 107 hombres para establecer la colonia y Grenville, el líder de la expedición, se comprometió a volver en abril del año siguiente con más provisiones y hombres, esperando claramente que no chocara contra un banco de arena. En esta época, entre que Grenville lo dejó ahí y el año en el cual se había comprometido a volver, se hizo el primer fuerte. Sin embargo, cuando llega la fecha indicada por Grenville, este no volvió. Además, los nativos habían estado atacando la aldea en represalia por desaparecer una de las aldeas suyas, y aunque habían podido rechazar los ataques hasta el momento, tenían poca comida. De hecho, hice una investigación un poco amplia respecto a Roanoke y me di cuenta que en esta época se dio una de las peores sequías de la época. Entonces, no solo tenían poca comida, tampoco podían producir comida. Y bueno, tenían además las fuerzas mermadas porque estaban siendo atacados constantemente. Acá vuelven las historias de piratas. La isla de Roanoke estaba muy cerca del Caribe y muy cerca de la ola pirata de esta época. Entonces, bueno, volvemos con los piratas y esta vez es Sir Francis Drake. Él atracó en la isla pocos días después de que los colonos habían sido atacados por última vez. Y les ofreció llevarlos de vuelta a Inglaterra. Es decir, bajó de los barcos, vio cómo estaban y les dijo, vámonos de vuelta a casa. Los 107 hombres que habían dejado para que colonizaran, o al menos los que habían sobrevivido de estos 107, aceptaron la oferta y zarparon con Sir Francis Drake. Me pareció muy interesante que ellos llevaron tabaco, maíz y papa a Inglaterra. No sé si sabían, pero no existía la papa antes de la conquista de América en Europa, lo que es bastante interesante. Pero bueno, Grenville, de hecho, sí estaba en camino hacia Roanoke en ese momento, pero se atrasó porque, como vimos, no era un marinero experto, o en realidad sí lo era, pero estas aguas son bastante peligrosas. Y al llegar a la colonia, la encuentra abandonada. ¿Qué pasa cuando la encuentra abandonada? Decide hacer exactamente lo mismo que sus colonos. Da media vuelta y se devuelve a Inglaterra, con la mayoría de personas que llevaba. Sin embargo, dejó un pequeñito destacamiento, como un mini pueblo, apenas para mantener la presencia inglesa en la isla y para que defendieran el poder de su apellido sobre la isla de Roanoke, porque recordemos que quien tenía el permiso para colonizarla era él. Entonces todo lo que se extrajera de allí o lo que se consiguiera de allí iba directamente hacia él. Hasta 1587 no se envió ningún otro grupo a la isla, y el que se envió en ese año consistía de 115 colonos para establecer una segunda colonia. Sin embargo, cuando llegaron a la isla en julio de ese mismo año, no encontraron nada más que un solo esqueleto en todo el asentamiento. Sobra decir que los colonos entraron en pánico y decidieron volver a Inglaterra. Sin embargo, el comandante de la flota les prohibió subir a los barcos, básicamente cerró el acceso, e insistió en que tenían que quedarse a fundar una nueva colonia en Roanoke. El por qué aún no se tiene respuesta. Realmente el líder de esta expedición no era Grenville, no tenía nada realmente que ganar o que perder. Simplemente no los dejó volver a entrar a los barcos. Hasta acá, sabían que Roanoke no desapareció una sola vez, sino dos. Esta que acabamos de ver, cuando llegan y solamente había un cuerpo en todo el pueblo, es la primera y la menos conocida. Supongo que porque es más fácil el pensar que fueron atacados por los nativos, porque había un cuerpo en este caso, pero era solo uno y en el resto de la aldea no había absolutamente nada.
Pero bueno, esta es la menos conocida. Y ahora sí podemos avanzar hacia la segunda desaparición de Roanoke y la final. Los colonos, obligados a permanecer en Roanoke, nombraron a un hombre de apellido White como su gobernador. Y además, este era el emisario de Granville. White intentó mejorar las relaciones que tenían con los Croatán y con las otras tribus con las que antes habían peleado, aunque la mejor palabra en realidad es exterminado y luego repelido sus ataques. Pero bueno, intentó restablecer y mejorar las relaciones con las tribus nativas. Sin embargo, las más hostiles, que eran de hecho las que habían atacado al inicio, se negaron a encontrarse con el hombre. Estas tribus también asesinaron a un colono mientras buscaba cangrejos en la costa, lo que hizo que todos los demás entraran en pánico y que entendieran poco a poco su posición en la isla. Estaban en peligro en una tierra que no era la suya y era probable que a los que estaban antes de ellos los acabaran los nativos, es decir, los asesinaran los nativos. Fue entonces que tuvieron la genial idea de enviar únicamente al gobernador de vuelta a Inglaterra para que pidiera ayuda. White, el gobernador, zarpó y dejó atrás 115 colonos, que eran hombres y mujeres que habían cruzado el Atlántico con él. De hecho, también dejó allí a su nieta recién nacida, que se llama Virginia Dare. Virginia Dare es un personaje muy conocido porque además de ser una de las desapariciones misteriosas, es el primer nacimiento de una persona inglesa en América, del que se tiene registro. Para finales del mismo año en el cual llegaron a Roanoke, White cruzó de vuelta hacia Inglaterra, pero sus planes de pedir ayuda se vieron truncados una y otra y otra y otra vez. Primero, por el invierno. Después, por un ataque español que requería que toda la flota inglesa permaneciera en Inglaterra para defenderla. Finalmente, para el año siguiente, 1588, White logró pagarle de su bolsillo a 2 barcos que se consideraban inútiles para la guerra. Pero los 2 capitanes de estos barcos, cuando llegaron al Caribe, decidieron que era una muy buena idea volverse piratas. ¿Por qué? Porque llevaban provisiones, sí. Pero consideraron que si se robaban las cosas de otros barcos en el camino, iba a ser muchísimo más lo que iban a poder llevar. Entonces se dedicaron a la piratería por un tiempo y cuando se dedicaron a hacer esto, otros piratas más experimentados y con barcos más aptos los capturaron y les tomaron todo el cargamento. Sobra decir que dieron media vuelta y volvieron a Inglaterra sin ni siquiera tocar el piso de Roanoke. Debido a la guerra, White tuvo que esperar 3 años más para poder enviar ayuda a su familia y a los colonos. Consiguió finalmente un pasaje en una expedición corsaria que iba a pasar por el Caribe. Corsario es una bonita forma de llamar a los piratas. Por esto es que iban para el Caribe. Pero bueno, White desembarca el día del tercer cumpleaños de su nieta, de Virginia Dare, la niña que mencioné al puro inicio. Sin embargo, cuando se bajó del barco no encontró absolutamente nada. Pero cuando digo nada, no estoy hablando de que no encontró cuerpos. Estoy hablando de que no encontró ni casas, ni animales. Todos los edificios habían sido desmontados y se los habían llevado. Y no había ni un solo rastro de los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños que había dejado atrás. Lo único que encontraron, él y los corsarios que se bajaron con él, fue la palabra Croatán, tallada en un poste de la valla que rodeaba la aldea. Y el inicio de la palabra Croatán, es decir, solo el cro, en un árbol cercano. Es importante mencionar que White les había pedido que si se tuviesen que ir, si tuviesen que abandonar la colonia, si algo llegase a pasar, tenían que tallar una cruz de Malta. Una cruz de Malta es una cruz de 8 puntos. Sin embargo, no había ninguna marca. Se habían tomado más el tiempo de tallar la palabra Croatán que la cruz que habían acordado con su gobernador. Cuando quisieron investigar, una tormenta se empezó a formar e hizo que los hombres se negaran a avanzar más, que los corsarios se negaran a seguir investigando. De hecho, para el día siguiente se habían marchado. Entonces, ¿qué pasó en Roanoke?
Los nativos no los pudieron haber asesinado simplemente, sino porque tomarse la molestia de desarmar las casas y los edificios. Tampoco se ha logrado probar realmente que se unieran a las tribus cercanas, aunque muchísimos datos apuntan a esto. Em, de hecho, tras años de estar solos en una isla lejos de su tierra y tras años de pensar que White simple y sencillamente los había abandonado y que no iban a recibir nunca ayuda, es muy posible que eso sea lo que haya pasado, que simplemente se hayan unido a las tribus cercanas. Vamos juntos a la explicación o a la teorización de qué pudo pasar en la colonia desde una perspectiva más paranormal. Lo primero son las palabras grabadas en la empalizada y a medio grabar en el árbol. Estas palabras pueden indicar varias cosas. Primero, puede ser la tribu que ya sabemos que tenían cerca. Segundo, pueden ser en nombre de otra isla, porque de hecho Roanoke se llama Roanoke por los nativos americanos que vivían ahí y que mencioné al inicio, que se llaman los Roanoke. Y la isla de Croatán es otra isla que queda más arriba. Sin embargo, en esta isla, en Croatán, no hay rastro alguno de los colonos. Nada. Otra posibilidad respecto a ese nombre es la que ya mencioné, la de la tribu que tenían cerca y de la que eran amigos. La tercera posibilidad es que sea una palabra protectora que no se pudo terminar de grabar en los puntos necesarios. O en todo caso, una combinación de la tribu, que eran sus amigos, y de una palabra protectora. Acá estoy teorizando, simplemente. Me parece, y es completamente posible, que el nombre de las tribus tenga algo que ver con algún tipo de protección. La verdad es que hay mucha gente que considera que esto fue obra de los ovnis, de objetos voladores no identificados que se hicieron con toda la población. Pero a mí me parece demasiado simple porque los aliens querrían deshacer los edificios, desmontarlos y llevárselos, porque tampoco es que dejaron los materiales por ahí, es que los materiales ni siquiera estaban. Entonces me parece una explicación demasiado de gente que le gustan los aliens y no estoy juzgando eso, de hecho a mí me gustan bastante los aliens, solamente que aplican más en otras historias. Esta historia me parece un poco más mística, un poco más esotérica. No sería extraño si algo de todo esto existiera. Pero bueno, hagamos de cuenta que existe, porque después de todo, por eso es que están acá, escuchando un podcast de terror. Hagamos de cuenta que lo paranormal realmente existe. Y puede que haya sido un caso en el cual las tribus que estaban claramente enfrentadas con los colonos de Roanoke hicieran alguna clase de ritual que acabara por completo con la población y después simple y sencillamente fueron y desarmaron los edificios porque no eran parte de su sociedad, no eran parte de lo que estaban acostumbrados a tener cerca o que el mismo hechizo haya sido parte de lo que destruyó los edificios y las casas. Esta ha sido la primera historia de la noche. Gracias por teorizar conmigo. Gracias por dejarse ir un poco en lo esotérico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en Roanoke? Lo que mencioné de que se habían unido a las tribus, de hecho hay varios movimientos que buscan como recuperar las raíces de Roanoke. Y se han encontrado muchísimos nativos americanos que tienen los ojos grises. Otros que, además de tener los ojos grises o de tener rasgos de mestizaje con ingleses, sabían palabras en inglés arcaico, es decir, en inglés muy viejo, o inglés que no sufrió la evolución natural. Y otros que decían que ellos tenían antepasados del mismo color que los blancos, cuando se encontraron con los blancos, y que hablaban a través de un libro que tenían y que solamente ellos podían entender. Entonces hay como bastantes ideas de que lo que pasó realmente fue que en esos 3 años los colonos entraron en pánico, dijeron que no iban a volverlos a rescatar y perdieron toda esperanza y se unieron a las tribus nativas del lugar. Esta parece ser la más normal. Sin embargo, por qué deshacer la aldea? Eso es lo que no termino de entender. Eso es lo que no me termina de cerrar o de que no termino de entender qué fue lo que pasó realmente. Porque se podían unir a los
nativos de la isla. No hacía falta eliminar por completo la aldea. Además de que en la isla en sí no se encontraron restos, algunos de los materiales de los cuales hemos estado hablando. Entonces, no es solamente el unirse a los nativos, es el eliminar toda conexión con el lugar en el cual nacieron, con su país de origen, con su familia incluso, porque recordemos que la nieta de White estaba en Roanoke, es decir, su hija, si no me equivoco, estaba en Roanoke también. Y él estaba desesperado por volver. Esta persona que lo estaba esperando tuvo que haber abandonado toda esperanza, para citar un libro famoso, y dejado por completo todo atrás, no solo su vida, sus costumbres, su lengua, todo. Eso es lo que me parece casi que incomprensible, no inexplicable, sino incomprensible. Pero bueno, lo dejo a ustedes. ¿Qué creen que fue lo que pasó realmente en Roanoke? La siguiente y segunda historia de la noche es la del faro de las Islas Flannan. Es importante hacer la salvedad de que hay muchos registros respecto a esta historia, y en la gran mayoría de registros se liberan diferentes partes de la información que estaba escrita en estas bitácoras. Entonces, para efectos de esta historia, más adelante van a ver, me tomé la molestia de ver todas las fuentes o la gran mayoría de fuentes que logré encontrar y rearmé a partir de eso los días de la bitácora con pequeñas frases. Entonces, solamente para aclararles, las bitácoras que vamos a escuchar no son las originales, pero son una buena aproximación de las originales. Sin más, avanzamos con la segunda historia de la noche. El faro de las Islas Flannan. Las Islas Flannan son parte de las Hébridas exteriores en Escocia, y por muchísimo tiempo estuvieron desiertas de vida humana, salvo por algunos pastores que aprovechaban el verano para llevar a sus ovejas a pastar. Pero fuera de estos pocos locos, como les decían la mayoría de escoceses, las demás personas de los pueblos cercanos evitaban las islas. ¿Por qué? Porque no solo tenían un clima atroz como la gran mayoría de islas escocesas, sino que eran conocidas por las figuras de leyenda que decían que la albergaban. Estas figuras eran las brujas y las kelpies, que decían que bailaban bajo la niebla, que era característica de estas islas, y de las rocas, que es otra de las características de estas islas, tiene muchísimos acantilados, invitando a que los marinos las escucharan y las vieran y que por consiguiente naufragaran a sus costas. De hecho, estas islas, las Islas Flannan, eran llamadas los 7 cazadores, por la gran cantidad de víctimas y naufragios que las caracterizaban, y porque son 7 islas. Pero bueno, intentando mejorar la vida, o en todo caso empezarla en las islas, se ordenó la construcción de un faro de 23 metros en lo alto de la isla principal que se llama Eilean Mor. Para su construcción, que se dio entre 1895 y 1899, poco después de las desapariciones de Roanoke, si lo notamos, se construyó también una zona de atraque, escaleras de metal, rieles de ferrocarril por cable y todo lo necesario para subir las provisiones al faro. ¿Por qué? Porque la zona de embarque quedaba en un acantilado, básicamente. De hecho, tenían que construir el cómo subirla a 34 metros. Finalmente, el 7 de diciembre de 1899 se enciende por primera vez el faro, con una luz que era visible a más de 30 kilómetros de distancia. De hecho, este faro es súper famoso porque fue uno de los primeros en recibir comunicaciones inalámbricas telegráficas y por bastantes avances tecnológicos. Sin embargo, estoy bastante segura de que ustedes no están acá para hablar de avances tecnológicos, ni por la hazaña de construir un faro en las Islas Hébridas. Están aquí porque les gusta lo paranormal y por consiguiente vamos a hablar de sus desapariciones. 4 hombres fueron contratados para manejar el faro. 3 eran trabajadores permanentes y 1 era rotativo que iba y volvía de tierra firme. También se encargaba de traer suministros. Todos eran marineros consagrados y conocidos del dueño del faro. Eran hombres que se habían criado en las islas cercanas. Sabemos que no en las Flannan, ¿verdad? Porque no había gente allí, pero sí en las cercanas.
La primera vez que se dio noticias sobre algo anormal en el faro fue el 15 de diciembre de 1900, es decir, un año después de que terminó su construcción y un poco de días. Cuando un barco anotó en su bitácora que la luz del faro no estaba encendida a pesar de que había una tormenta increíble. La embarcación avisó en tierra de lo que estaba sucediendo y el siguiente barco que iba a llevar al cuarto farero rotativo partía el 20 de diciembre. Se supone que ellos eran los que iban a ir a investigar. Sin embargo, la tormenta de nuevo no permitió que nadie se acercara a la isla. Hay muchas cosas en común entre esta historia y la historia de Roanoke. Por ejemplo, las claras referencias a que no hay que ir. Pero bueno, el barco no pudo partir el 20 de diciembre, sino que pudo salir hasta el 26 de diciembre. Y en ese mismo día alcanzó las costas de Eilean-Mor. La tripulación lo primero que notó fue que el asta no tenía bandera, es decir, en algún momento la habían bajado, probablemente por la tormenta, y no la habían logrado volver a subir. Además, las últimas cajas de provisiones que estaban en el embarcadero seguían allí. Lo que realmente les pareció perturbante fue que nadie salió a saludarlos. Los hombres usualmente salían súper felices del faro a saludarlos, les gritaban, bajaban corriendo, etcétera, porque son personas que viven en un aislamiento que al menos yo no me puedo imaginar. Entonces, cada vez que tienen contacto con el mundo, lo aprovechan al máximo. Las personas que venían en la embarcación estaban sumamente asustadas por lo que no estaban viendo. Entonces, lo que prefirieron hacer primero, antes de bajarse, fue sonar la alarma del barco y lanzar una bengala. Esperaron y siguió sin haber respuesta. No pudieron más que detenerse en el embarcadero, sin embargo, no iban a salir. ¿Qué pasa si lo que sea que había en esa isla seguía allí en ese momento? Las personas de la embarcación, que de hecho eran 4, eligieron a una sola para que bajara del barco. Al menos los registros dicen que lo eligieron, la verdad es que parece más como que lo obligaron a que bajara. La persona que bajaron fue el cuarto farero, el que tenía que ir a hacer el intercambio rotativo. El hombre se baja del barco y empieza a investigar la isla. Lo que encuentra lo iba a hacer volver corriendo a la embarcación. Lo primero que notó el marinero fue que la entrada al complejo del faro y la puerta misma del faro estaban cerradas. Las camas estaban sin hacer, como si se hubieran levantado y simplemente hubieran salido a hacer sus cosas. Lo siguiente fue que el reloj de la pared se había detenido por falta de cuerda. Y en la chimenea las cenizas ya estaban frías. El hombre no se atrevió a ir más adentro de la isla. Entró en un pánico increíble y volvió tan rápido como sus piernas le permitían al barco. Informó todo lo que había visto y los hombres volvieron a tierra enseguida. Hay una expresión acá, volvieron como almas que lleva el diablo. Unos días después, una segunda embarcación fue enviada a investigar mejor lo sucedido por el dueño del faro, que recordemos que había contratado a puros amigos suyos y que eran marineros bastante experimentados. Lo que encontró esta segunda embarcación fue muchísimo más extraño. Lo bueno de esta parte es que al menos estos marineros se tomaron la molestia de realmente ir, investigar, bajarse, no bajaron a una sola persona, entonces tenemos muchísimo más datos. Lo primero que encontramos es que las lámparas habían sido limpiadas y rellenadas. En un perchero adentro del faro todavía estaba colgando el abrigo de uno de los fareros. Es importante mencionar que en este tipo de climas salir sin abrigo es condenarse a la muerte. Es decir, tenía que haber salido corriendo del faro. Cada vez los hechos nos apuntan hacia una realidad más innegable. Definitivamente estaban huyendo de algo. Todo lo demás estaba en orden, era como si solamente hubieran desaparecido. Lo único que estaba fuera de orden era una silla volcada junto a la mesa. Pero nada más. De hecho, si me preguntan, parece algo que haría alguien que tiene que salir rápidamente de la casa. La bitácora del faro es quizás la cosa más interesante de este caso. Vamos a detenernos a escuchar los últimos 4 días. Diciembre 12.
Estamos sufriendo vientos como no he visto en 20 años. Ducat está tranquilo. MacArthur ha estado llorando toda la noche. Diciembre 13. La tormenta no ha cesado. Ahora somos 3 los que estamos rezando. Los siguientes 2 días están escritos en la pizarra del faro. Diciembre 14. El mal tiempo se mantiene. Que Dios nos ayude. Diciembre 15. El viento ha amainado. Finalmente podemos apagar la luz y ver con la luz del sol. El 29 de diciembre se empezó la investigación oficial de los desaparecidos y se añadieron los descubrimientos del dueño del faro. Primero, en ir a investigar por qué sus empleados y amigos habían desaparecido. En la parte oeste de la isla, una destrucción increíble había tenido lugar. Las barandas de hierro del embarcadero estaban dobladas. Una caja de 33 metros estaba rota y todo su contenido esparcido por la isla. Los rieles de hierro del ferrocarril estaban arrancados del hormigón. Una roca de más de 1 tonelada parecía haber sido arrojada sobre la isla. Y en el acantilado la hierba había sido arrancada al menos 10 metros del borde. De las investigaciones no pudieron determinar nada. Se cree que los hombres fueron ahogados por una ola gigante, pero los escoceses, y en especial los pobladores de los pueblos más cercanos, empezaron a hablar de otras cosas. De serpientes marinas gigantes, de bestias aladas que habitaban las islas, de brujas enojadas e incluso de un farero con muy, muy mal humor, un cuchillo, la reclusión de la isla y los riscos como amigos. Una canción por Wilfrid Wilson Gibson en 1912 narra a grandes rasgos y con algunos errores o exageraciones para hacerla más interesante, la tragedia de las 4 vidas que se perdieron en el faro. La canción dice lo siguiente, y me disculpo porque soy no tan buena recitando poesía traducida. Sin embargo, cuando atravesamos la puerta, solo vimos una mesa puesta para la cena, carne, queso y pan. Pero todo intacto y nadie allí. Como si, cuando se sentaron a comer, antes de que pudieran saborear, hubiera llegado la alarma y se apresuraron a levantarse y dejar el pan y la carne, porque en la cabecera de la mesa, una silla yacía caída sobre el piso. Esta ha sido la historia de las desapariciones del faro de Flannan en 1900. ¿Qué les han parecido? A mí me parecen una historia sumamente interesante, en especial por toda la destrucción que hubo alrededor del faro, que si bien se puede claramente explicar con un maremoto, con un tsunami, o no estoy segura de si alguno de esos dos pueden ocurrir allí, pero son de las fuerzas destructoras más grandes marítimas que conozco. Y claramente podrían hacerlo. La capacidad del mar es increíble por sí solo. Y además estuvo toda esta tormenta desde el 10 de diciembre, si no me equivoco, en la cual decían que ya no estaba funcionando el faro. Es probable que la tormenta empezara desde antes, entonces les afectara desde antes. Sin embargo, hay cosas que no me termino de explicar. Por ejemplo, hay una roca de más de 1 tonelada que no puede ser parte de los riscos que se desprendieron, porque los riscos que se desprendieron literalmente eran como césped y bordes, entonces no había forma de que una roca de 1 tonelada saliera de allí. Además está el hecho de que barras de hierro enteras fueron arrancadas y dobladas, que los rieles de el ferrocarril que tenían estaban arrancadas del hormigón. Es como, parece como si hubiera pasado un ser gigante muy enojado y hubiera roto y quebrado todo y esparcido todo. De hecho, me parece muy interesante la idea de una serpiente marina y uniendo cosas. Porque no pudo haber sido una serpiente marina que terminó allí por el maremoto. En realidad me parece más que puede haber sido enojo por el faro y por tener vida permanente en las islas. Pudieron haber enojado a algo. Como les digo,
vengan conmigo en esta explicación paranormal, porque bien podemos encontrarle la explicación racional a casi todo. Pero les tengo una historia al final de todas de la que estoy segura que no me van a poder explicar nada. Sin más, avanzamos a la tercera y penúltima historia de la noche. La desaparición de Benjamin Bathurst. Este caso rápido trata sobre un enviado diplomático británico que vivió durante las guerras napoleónicas. Específicamente nació en 1784. El joven era secretario de Asuntos Exteriores en Viena, representando a su natal Inglaterra. Sin embargo, durante el tiempo en el cual vivía allí, Viena fue tomado por Francia, y el joven tuvo que huir con un nombre falso y un empleado alemán de sumísima confianza. Los hombres empezaron a viajar juntos y se detuvieron en un pueblo al oeste de Verdun, donde refrescaron los caballos y se dirigieron a la posada cercana. La posada se llamaba The White Swan o el Cisne Blanco. Allí comieron, escribieron por horas ya que tenían que hacer sus reportes como enviados diplomáticos, y cuando a las 9 de la noche les informaron que sus caballos estaban a punto de ser preparados para el carruaje, el primero en salir fue Benjamin, seguido instantes después por su empleado Kraus. En los segundos que le tomó al alemán salir de la habitación, Benjamin había desaparecido para siempre. Esta fue la tercera y pequeña historia de la noche. Probablemente se preguntarán por qué escogí una historia tan pequeña y tan diferente a las que hemos visto hasta ahora. Bueno, la razón es que a mí esta historia me parece una historia de un desliz temporal o un time slip en inglés. La verdad es que todas las veces que lo he leído ha sido en inglés. Básicamente se trata, al menos en las versiones que yo he visto, hay muchas versiones distintas. Eventualmente podemos hacer un capítulo dedicado a deslices temporales y a historias de personas que les han pasado. Pero básicamente imagínense ir caminando por la acera de su ciudad o de su pueblo natal, así el lugar que ustedes conocen como la palma de su mano. Están viendo su tienda favorita de helado, están viendo su tienda favorita de compras y caminando normalmente. Llevan su celular en la mano, le están respondiendo a la persona que más aman en el mundo y de repente se distraen un momento con la pantalla del celular, levantan los ojos y lo que tienen alrededor es exactamente el mismo lugar, pero como si estuvieran hace 50 años. La gente está vestida con ropa de hace muchísimo tiempo, las pinturas son diferentes, los negocios cambiaron de lugar, las calles no están tan llenas y ustedes van caminando por ahí, no saben qué es lo que está pasando y de repente 100 metros después de no entender que está pasando nada, todo vuelve a la normalidad. Eso es un desliz temporal. Es básicamente poner el pie en otro tiempo que no es el nuestro. Como dije, hay diferentes teorías y etcétera, etcétera. Es todo un mundo de ciencia ficción esto. Por ejemplo, unos en los que se hace conscientemente, que son los que se viajan con máquinas del tiempo. Otros en los cuales dos personas están en el mismo lugar al mismo tiempo porque tuvieron un desliz temporal, pero en realidad son la misma persona. Otros en los cuales un camino que usualmente toma 30 minutos hacer, la persona lo hizo en 5 minutos sin sudar una sola gota. Hay diferentes tipos, pero bueno, en el caso de esta desaparición extraña, a mí me parece que, o al menos me gusta pensar, que fue un desliz temporal. Que nuestro buen amigo Benjamin puso pie en una época que no era la suya y no supo cómo volver nunca más. Es sumamente amedrentador el quedarse atrapado en otra época histórica. También puede ser sumamente romántico, como Outlander, pero la verdad es que, siendo honesto, sería sumamente aterrador. Esa fue la razón por la cual escogí esta pequeña historia. Me gustaría introducirnos a todos al mundo de el terror raro, el terror no tan convencional. Y me parece que los deslices temporales son una buena forma de iniciar en esto. Sin más, vamos a avanzar a la última historia de la noche. Ya acabamos con las desapariciones extrañas
Y ahora vamos con el único encuentro inusual de la noche y una historia que estoy segura no me van a poder explicar. El incidente del paso Dyatlov. Nuestra historia del único encuentro inusual empieza con 10 excursionistas que se propusieron hacer una de las rutas de mayor dificultad entre los montes Urales en febrero de 1959. ¿Ven cómo todo sigue un orden cronológico hoy? 2 de estos excursionistas eran mujeres. Los 10 miembros eran experimentados en esquí y este tipo de caminatas extremas en áreas consideradas prácticamente imposible. Y eran prácticamente imposible solamente el caminarlo. Ahora, si le sumamos las condiciones meteorológicas en las que este grupo decidió ir, se vuelve una travesía inhumana. Fueron en febrero y este es el momento en el cual la nieve es mayor en esa región. De hecho, la ruta que existe a 10 kilómetros de donde se dio este hecho se considera de categoría 3, que es el tipo más difícil de caminata o de excursión de esquí que existe. Discúlpenme, soy súper sedentaria, entonces no sabría clasificárselos, pero esa es la clasificación que tiene. No sabría explicarles cuál es cada una de las categorías, pero esta es la clasificación que tiene. Bueno, el grupo buscaba llegar a la montaña Otorten, ese es el nombre, de 1234 metros sobre el nivel del mar. Importante, en ese tiempo se creía que era de 1118, si no me equivoco en el número exacto, pero era de 1100 algo. El 1 de febrero, después de llegar a la montaña a través de una serie de aventuras muy interesantes como viajar pidiendo ride o a dedo, no sé cómo le digan en el país en el que lo están escuchando, pero bueno, el 1 de febrero, Yuri Yudin es uno de los miembros de los 10, se separa del grupo porque tenía una herida en la espalda. Entonces, a partir de este momento ya no vamos a hablar de 10 excursionistas, sino de 9. Los 9 muchachos empezaron el ascenso para cruzar el paso y llegar al campamento al lado opuesto en buena teoría al día siguiente. Sin embargo, las condiciones meteorológicas los hicieron moverse sin rumbo. Los hizo prácticamente perderse, por lo que se vieron forzados a montar un campamento hasta que fuera más fácil ver. Esto es algo que los montañeses suelen hacer, como no caminar en círculo. Sin embargo, para ese momento ya se habían desviado muchos grados al oeste y habían cambiado el camino a otra montaña. Esta montaña, y perdonen mi pésima pronunciación, se llama Yolat Siag, que significa la montaña muerta. El campamento fue montado en la ladera de esta montaña. No se sabe realmente qué fue lo que pasó en esta noche de campamento a las faldas de la montaña muerta. Lo que sí se sabe fue cómo fueron encontrados los muchachos casi un mes después. Vamos a ir uno por uno, pero primero voy a darles un poco de información de qué pasó. Dyatlov, que de hecho es el nombre del líder del grupo, además del nombre del incidente, debía avisar al club deportivo de la universidad a la que todos iban cuando el grupo completara la travesía. El comunicado de la universidad lo estaba esperando el 12 de febrero, es decir, 12 días después de que empezaran la travesía. Pero como es común que los exploradores tarden más o menos de lo esperado en completar un camino o una travesía, nadie se preocupó hasta que pasaron 8 días más. Es decir, el 20 de febrero se empezaron a organizar el primer grupo de rescate. Poco después de que se organizara el primero, el fiscal empieza a investigar. Para el día 23, la policía y el ejército ya eran parte de la investigación. ¿Por qué? Porque la zona era prácticamente imposible de peinar o de revisar. Entonces añadieron aviones y helicópteros. Para el día 26, es decir, 6 días después de que se empezó con la pregunta de qué había pasado con estas 9 personas, el campamento fue finalmente encontrado. Empecemos entonces a ir desmenuzando qué fue lo que pasó. Empecemos por la tienda de campaña. La tienda de campaña estaba dañada por cortes que habían sido hechos desde adentro, con un cuchillo. Habían cortes grandes y habían cortes pequeños. Estos cortes parecían haber sido usados para salir de la tienda, como si no hubieran tenido tiempo de abrir la puerta o no pudiesen salir por donde estaba la puerta. Si uno
seguía el camino de estos cortes, daban paso a un rastro de huellas que iban corriendo hacia el bosque. Un bosque cerrado que estaba cerca del campamento, pero que solo podían seguirse por 500 metros antes de que la nieve las volviera invisibles. Me parece sumamente interesante que ya habían pasado varios días y aún así 500 metros de huellas eran completamente visibles. Vamos a avanzar entonces hacia los cuerpos. Los primeros dos fueron los de unos jóvenes llamados Yuri, ambos. Uno, Krivonizdashchenko, y otro, Doroschenko. Ambos estaban descalzos y solamente tenían la ropa interior puesta. Los encontraron boca arriba sobre la nieve cerca de un árbol. El árbol tenía huellas de sangre y piel en las ramas, lo que parece indicar que intentaron treparlo. El tercer cuerpo fue el de Igor Dyatlov, en honor, repito, de quien se nombró el incidente. Este estaba a 300 metros de los primeros cadáveres. Estaba de espaldas y tenía una rama de abedul en la mano. Parecía que se había intentado defender de algo. El cuarto cuerpo era el de Rustem Slobodin. Estaba a 480 metros de los primeros cuerpos, boca abajo, y este tenía quemaduras en la cara y entumecimiento. El quinto cuerpo era el de Zinaida Kolmogorova. Estaba mucho más cerca de la tienda, de hecho. Estaba tumbado de lado y este también tenía quemaduras, solamente que las tenía en la cara y en las manos. Además, este cuerpo era el que presentaba mayores signos de que había muerto por congelamiento. Por la posición, los últimos tres cuerpos estaban tratando de volver a la tienda. Recordemos que la tienda era de la que parecía que habían huido en un principio. De hecho, parecía que habían huido sin siquiera tener tiempo para ponerse toda la ropa de invierno. Porque si bien estos no estaban en ropa interior, estos últimos tres no estaban en ropa interior, ninguno tenía las botas puestas. Y correr en nieve completamente descalzos es quererse quedar sin pies, más en ese lugar. Nos quedan 4 exploradores. Estos últimos 4 fueron mucho más difíciles de encontrar. La búsqueda de hecho se alargó 2 meses más y hasta el 4 de mayo y bajo 4 metros de nieve encontraron cerca del arroyo en el bosque a los excursionistas. Acá me detengo un momento para recordarles que en 2 meses de nieve, en 2 meses hubo 4 metros de nieve y en todo el tiempo entre que los excursionistas fueron asesinados o en el que se murieron y empezaron las labores de rescate, solamente se taparon las huellas que estaban en el bosque. Habían 500 metros de huella que todavía eran completamente visibles, lo que para mí no tiene sentido. Pero bueno, volviendo a la historia, los 4 muchachos fueron encontrados cerca de este arroyo en el bosque. También tenían claros signos de que habían intentado crear un refugio medio improvisado. Todo esto, de hecho, el refugio, los cuerpos, el arroyo y todo lo que estoy mencionando, estaba a aproximadamente 75 metros del árbol donde estaban los primeros, o sea, los que les conté que no tenían más que ropa interior puesta. Lo que parece bastante extraño porque tenían el campamento ahí súper cerca y decidieron crear otro, que estaba como en el medio del bosque, donde no es tan buena la condición para realmente pasar la noche. Pero bueno, veamos cómo fueron encontrados estos últimos 4. La primera es Lyudmila Dubinina. Ella fue localizada de rodillas, con el pecho pegado a una roca. El agua del arroyo le pasaba por la cara, es decir, estaba acomodada de forma que la roca la sostenía para que el agua del arroyo le pasara constantemente. Este cuerpo no tenía ni ojos ni lengua. El segundo de los 4 cuerpos que nos faltan es el de Semyon Zolotaryov. Este estaba en un barranco cercado y tampoco tenía ojos. Los últimos 2 que nos faltan son los de Alexander Kolevatov y Nikolai Tivo-Vrignol. Estos fueron localizados abrazados uno a la espalda del otro, completamente muertos. Los últimos 4 que mencioné estaban mucho mejor preparados. De hecho, uno que otro tenía calzado, lo que indica
la urgencia de la huida, porque solamente 1 o 2 tenían calzado. Todo el resto, si bien sí tenían los abrigos, no como los otros, no tenían zapatos de invierno. Lo que repito es quererse quedar sin pies. Muy bien, ya sabemos cómo los encontraron. Ahora veamos qué resultados dio la investigación de todo esto. La autopsia de los 5 primeros determinó que no habían lesiones mortales en ninguno de ellos. En el caso de Rustem, tenía una fisura de 6 centímetros en el cráneo. En el caso de Zinaida, parecía haber sido golpeada como por un objeto romo, tenía varias costillas rotas. Así que se determinó que estos murieron realmente de hipotermia, como que pudieron haber sido golpeados, pero la razón real fue, les dio mucho frío y se murieron. Los siguientes 4 cuerpos, en cambio, los que les conté que la muchacha no tenía ni ojos ni lengua y el muchacho no tenía ojos, estos tenían múltiples lesiones mortales. Si los primeros 5 no tenían ninguna, estos tenían todas. Además de los ojos y la lengua que faltaban, habían fracturas en costillas, golpes en la cabeza y algo que me parece sumamente interesante: había radioactividad en la ropa. La causa de la muerte que se determinó fue múltiples golpes provocados por causas no determinadas. Claro que sí. No podía ser de otra forma. Los familiares, una vez que recuperaron los cuerpos, mencionaron que además la piel de sus seres queridos había cambiado de color. Ahora era de un extraño color marrón. Todos estos hechos, recordemos, ocurrieron en la antigua Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, o la URSS. ¿Y qué hizo la URSS? La URSS cerró el paso Dyatlov por 3 años tras este suceso. Si les parece raro que se haya prohibido la entrada a un lugar en el cual apareció gente muerta sin ojos y sin lengua y que claramente huyeron de su tienda porque algo los venía persiguiendo, espérense a escuchar lo que falta. ¿Recuerdan a Yuri Yudin, quien se separó del grupo el 1 de febrero porque tenía una herida en la espalda? Bueno, él se considera el único sobreviviente de este hecho, aunque en realidad no es un sobreviviente porque no lo vivió, pero bueno. Este muchacho lo que hizo fue ayudar a las autoridades durante la búsqueda de sus amigos. Documentó fotográficamente todo lo que estaba sucediendo y lo que encontraban. En 1967, el hombre lanzó un libro que se llama Of the Highest Rank of Complexity, o del mayor rango de complejidad, sobre el accidente. El libro fue escrito en la época soviética, entonces los detalles del accidente se tenían que mantener en secreto porque la URSS cerró la investigación, no dejaba que se compartiera nada. Entonces, como mencioné, los detalles del accidente se tenían que mantener en secreto. Desde la muerte de Yuri, sus archivos, que incluyen fotos, diarios, manuscritos y realmente que incluían la experiencia de haber estado en el lugar mientras se hacían las investigaciones, se consideran perdidas. Ahora, ¿qué pasa cuando cayó la URSS? Cuando cayó la URSS, algunos detalles se volvieron públicos y algunas de las cosas más interesantes vienen de la mano de un periodista, y los segundos más jugosos vienen de la mano de literalmente el líder de la investigación policial. Sin más, veamos cada uno por separado. El primero es Anatoly Gushchin, el periodista del que les hablé. Él tuvo acceso a los archivos policiales y se dio cuenta que varias páginas habían sido excluidas de los archivos, las habían eliminado por completo. Se incluye de hecho un sobre misterioso que se menciona en la lista de materiales del caso. Este sobre no existe y la única mención que hay es ahí, en la lista de materiales. Debido a la publicación que hizo este hombre, más de 30 años después, las personas involucradas empezaron a hablar. Y por eso es que encontramos las declaraciones del líder de la investigación. Esta es la segunda cosa que vamos a ver sobre este caso y la última. El líder de la investigación se llamaba Lev Ivanov y para 1990 publicó un artículo sobre el caso en el que admitía que realmente no tenía una explicación racional. También reportó de quién recibió órdenes directas para detener la investigación judicial y para mantener ciertos aspectos secretos.
Todo esto tras reportar a sus superiores que el equipo había visto esferas voladoras en el lugar. Es decir, Ivanov fue y le dijo a sus jefes, jefes, es muy probable que lo que le hizo esto a los exploradores sean esas luces que veo en el cielo. Y sus jefes le dijeron, ok, vamos a detener toda la investigación judicial, vamos a sacar a la gente que está acá investigando y usted no va a incluir eso en su reporte, ¿ok? Y también vamos a cerrar durante 3 años el paso. Todo realmente muy normal. Ivanov cree personalmente que la explicación para estas muertes está conectada por los avistamientos de ovnis. Avistamientos de ovnis que él mismo presenció y de los que se atrevió a hablar hasta que cayó el gobierno. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido el encuentro inusual que se dio en el paso de Dyatlov? Yo honestamente no sé qué pensar al respecto. Tengo que aceptar que no tiendo a irme por los ovnis, porque me parecen la explicación más que le quita más magia a la Tierra en este caso, porque insisto, hay algunos temas de ovnis que me llaman muchísimo la atención y algunas historias de ovnis que la verdad son increíbles, pero los ovnis me parecen ser como seres como más tecnológicos, seres que son más como de ver qué está pasando y no tanto de asesinar gente, ponerla a rezar contra una piedra y que le pase agua por la cara permanentemente. No los veo asesinando humanos de esa forma, a no ser de que sean Predator o Alien o algo así, que supongo que también deberían de haber aliens de ese tipo. Tal vez es que me gustan más los aliens que son más tecnológicos, por eso es que no quiero pensar que fue eso. Lo que quiero pensar que es algo similar a un Yeti o a un Sasquatch o algo así por el estilo, un ser mitológico que habita en las montañas y la nieve y los bosques y la montaña de la muerte a la cual iban subiendo. Me parece mucho más interesante. De hecho, creo que hace 1 o 2 capítulos les había hablado sobre el Viejo del Monte, que es como el Yeti costarricense. Qué mala forma de compararlo, pero es algo así. Y me parece muchísimo más interesante que fueran cazados por un ser que vivía en esa montaña y que por eso cerraron la montaña por tanto tiempo y que las autoridades sabían que existía ahí. Pero bueno, la verdad es que las autoridades cerraron el paso por 3 años después de escuchar hablar sobre cosas que volaban en el cielo. Entonces es muy probable que yo esté equivocada y realmente sí hayan sido ovnis. Lo que me parece más interesante de este caso es que incluso el líder de la investigación policial no sabe qué fue lo que pasó. Supongo que también debe ser difícil saber qué pasó cuando a uno le dicen que no puede seguir con la investigación, ¿verdad? Y nada más se queda con las piezas de información que tenía. También es difícil con un gobierno autoritario que determina qué sí existe y qué no existe. Pero bueno, al menos tenemos algunas de estas referencias de lo que pudieron decir una vez que fueron libres de hablar y que honestamente solo sirven para que nos preguntemos cada vez más qué era lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo explicar estas 9 muertes? Me encantaría escucharlas porque yo no tengo ninguna y tal vez me puedan iluminar. Sin más, me despido con este episodio extra largo para compensar el atraso en no haberlo podido subir ayer. Es que a veces la vida y las herramientas tecnológicas se atraviesan. Pero bueno, espero que les hayan gustado las historias de esta noche. Recuerden que si tienen sus propias historias que les gustaría compartir, ya sean de ficción o reales, me las pueden hacer llegar para que las escuchemos todos. Los correos, porque hay 2, tengo que aceptar que el podcast no se iba a llamar Historias de la Bruja al inicio, se iba a llamar Cuentos de la Bruja. Pero hay demasiados otros podcasts que tienen un capítulo que se llama Cuentos de la Bruja o Cuentos de Brujas o cosas por el estilo. Entonces era muy probable que nunca pudieran encontrar si lo buscaban. Debido a esto,
tengo 2 emails a los cuales pueden enviar sus obras originales o sus historias. Son cuentosdelabruja@gmail.com o historiasdelabruja@gmail.com. Cualquiera de los dos va a servir y cualquiera de los dos son revisados constantemente. Espero que les hayan gustado mucho las historias de hoy. La verdad, yo me divertí muchísimo haciendo la investigación. De la que sabía más era de las Islas Flannan. De Roanoke tenía solo la idea de American Horror Story, que está bastante divertida, pero no se relaciona demasiado con por qué realmente desaparecería una aldea entera. Pero bueno, espero que a ustedes también les haya parecido interesante y espero que se dejaran ir conmigo en nuestra teorización paranormal. Yo también soy un poco escéptica, pero hay veces que es divertido dejarse ir. Recuerden también que me pueden seguir a mí y a todas mis personalidades en todas las redes sociales excepto X. Pronto voy a estar abriendo Blue Sky también. La verdad, nunca lo he usado, entonces deseenme suerte. Pero eso, siéntanse libres de seguir el podcast. También está en YouTube. En YouTube, de hecho, el último episodio le fue bastante bien, lo que me hace bastante feliz. Pero bueno, me despido por esta noche y como siempre, espero que no